Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión a la lección número 5. Nuestro tema del día de hoy es generosidad desinteresada. Vamos a leer el capítulo 4 de los versos 8 al 37. Nuestro verso clave será el versículo 13. Los personajes principales de nuestra lección, de nuestra historia de hoy, es Eliseo, Giezi, su criado, la mujer de Sunem y su hijo. Algo que observaremos a lo largo de esta lección es que la generosidad de la mujer de Sunem le trajo sin querer y sin buscarlo bendiciones inesperadas a su vida. El objetivo principal de nuestra lección es aprender de la experiencia de la sunamita, que aun cuando la generosidad genuina no espera nada a cambio, indistintamente traerá consigo bendiciones inesperadas. Principios que muchos de nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana. Como introducción a nuestra lección, déjame referirte que hay quienes siembran por negocio, hay quienes siembran por necesidad y hay quienes siembran por placer. Y estoy usando obviamente el ejemplo de la siembra literal en la tierra. Aquellos que siembran por negocio obviamente hacen grandes inversiones, invernaderos, huertos, con la finalidad de multiplicar sus capitales. Los que lo hacen por necesidad aran el campo, lo trabajan, lo sufren, porque viven de él, se alimentan de él y porque a partir, ¿verdad?, de lo que o las utilidades o ganancias que el campo les pueda dar, pues pueden suplir tal vez solamente sus necesidades. Pero hay quienes siembran por placer, quienes pueden tener algún huertito, simplemente algunas macetitas ahí en casa, que disfrutan del proceso de la siembra, la germinación, el crecimiento y la fructificación de una planta, de un árbol. Uso esta ilustración o esta analogía, ¿verdad?, de la siembra en estos tres diferentes espacios o tres diferentes escenarios para ilustrar que la generosidad, que es nuestro tema de hoy, debe darse como una siembra, pero debe contener los elementos de este tercer grupo, de aquellos que lo hacen por placer, de aquellos que lo disfrutan. Porque ser generoso por querer generar o sacar algún interés ya no es generosidad. Ser generoso por necesidad, es decir, porque tengo que ser generoso, pues tampoco es, ¿verdad?, una generosidad en sí misma. Pero el que es generoso porque simplemente disfruta, porque simplemente se goza, porque simplemente ama por el puro placer de hacerlo, es el que lo está haciendo con una actitud desinteresada. Es aquella generosidad que pudiéramos considerar una generosidad genuina, y así lo vamos a definir a lo largo de esta historia. Bueno, la historia de hoy, la historia de esta sunamita, es precisamente la historia de una generosidad desinteresada que aun cuando no esperó nada a cambio, obtuvo como resultado grandes frutos y grandes bendiciones que no esperó y que no buscó. ¿Qué es la generosidad? Bueno, la generosidad es prácticamente el hábito de dar y compartir con los demás sin esperar recibir nada a cambio. Dar con cierta expectativa o con cierto interés, pues ya no puede considerarse generosidad como tal. La lección de hoy la vamos a dividir en 4 secciones para aquellos que toman notas, para aquellos que van a revisarla de forma personal o para nuestras semillas en casa, grupos pequeños. Bueno, 4 secciones a lo largo de esta historia. Y la primera de ellas es una mujer generosa. Versos del 8 al 10. Acompáñame a hacer la lectura de estos 3 versículos. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre
que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Sunem es una ciudad, o fue una ciudad ubicada a unos 17 kilómetros al sur de Nazaret, la tierra donde se crió el Señor Jesucristo, y es ubicada, ¿verdad? Se ubica en la parte norte de Israel. En esta pequeña localidad, en este pequeño pueblo, por alguna razón que desconocemos, el profeta Eliseo transitaba continuamente por ahí. Y el pasaje nos dice, ¿verdad?, que esta mujer, que era una mujer rica, es decir, con mucha capacidad económica, fue muy generosa con el profeta al insistirle que pasara o que se detuviera a comer ahí. Llama la atención ahí este verbo insistir, que es chazak en hebreo, que significa ser firme, obstinado o anteponer un esfuerzo. Lo que nos da la idea de que a su paso por ahí, tal vez Eliseo se rehusó, tal vez Eliseo no quiso importunar, no quiso ser una carga o una molestia, pero esta mujer insistía en que Eliseo pasara a comer. Ahora, déjame decirte que por lo que leemos en el verso 8, ella no tenía ni idea de quién era Eliseo o de la clase de personaje que estaba delante de ella. Esto se va desarrollando con la familiaridad, con la frecuencia con la que Eliseo, después de aceptar la invitación de esta mujer a comer, ella fue notando que Eliseo era una persona distinta. Y entonces es lo que nos lleva, ¿verdad?, al verso 9, donde refiere que entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa aquí a comer es un santo hombre de Dios. Hay una palabra también ahí importante, hebrea, que nos da la seguridad de que esta observación vino gradualmente con el tiempo, es yadatina, que significa me doy cuenta ahora o percibo ahora que este hombre es un santo hombre de Dios. Ante eso, ante esta observación de esta mujer, su generosidad fue aún mayor. Primero, ¿verdad?, en esta actitud de pasa y come. Simplemente eres un forastero. Eres alguien que pasa por aquí y quiero ser generosa contigo, quiero compartir contigo. Ya dijimos que la generosidad es el hábito de dar o de compartir con los demás sin esperar nada a cambio. De este forastero, esta mujer no esperaría nada. Cuando se da cuenta que es un hombre de Dios, ahora extiende su generosidad y dice que le dijo a su esposo, construyamos un penthouse aquí arriba de nuestro techo y hagamos una recámara, pongamos una cama, una mesa, una silla, una lámpara donde él cada vez que pase por aquí no solamente pase a comer, sino que se sienta a gusto y pueda descansar, cosa que hicieron. Entonces prácticamente le construyeron un departamento a Eliseo en aquella casa. ¿Qué nos dice Dios a nosotros acerca de ser generosos? En 1 Corintios capítulo 16, Pablo elogió a las iglesias de Macedonia, una zona, ¿verdad?, en la cual los recursos económicos eran muy escasos. De hecho, estas iglesias, las iglesias de Macedonia, a las que les escribe ahí, son iglesias que se caracterizaban por ser iglesias de muy pocos, muy escasos recursos económicos. Sin embargo, fueron muy generosos ante la necesidad económica, ¿verdad?, que vino a la región de Jerusalén y de Judea. Y entonces estas iglesias contribuyeron con mucha generosidad para enviar una ofrenda por medio de Pablo y a través de Tito a la iglesia en Jerusalén. Y fíjate, en 2 Corintios capítulo 8, verso 2, el apóstol Pablo hace mención a esta generosidad y diciéndoles, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Luego más adelante, en el capítulo 9, verso 8 del mismo 2 Corintios, Pablo les dice a ellos, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para poder compartir con otros. La generosidad se expresa y se espera, se demanda, de hecho, en la Biblia de Génesis y Apocalipsis. O sea, toda la Escritura, Dios continuamente nos habla acerca del compartir. Incluso, fíjate, en el ayuno, recordarás
aquel pasaje donde se habla acerca del verdadero ayuno delante de Dios, Dios dice, el verdadero ayuno que puedes hacer, es decir, si te quieres privar de alimento para agradarme, prívate de alimento porque lo compartiste con otro. Dice que tu verdadero ayuno sea partir el pan con el hambriento, con el necesitado. Esas son las clases de ofrendas que son gratas delante de Dios. Por lo tanto, la generosidad siempre, siempre, siempre será agradable delante de los ojos de Dios. Pudiéramos citar 1000 pasajes en la Escritura donde pudiéramos observar la generosidad, lo que Dios espera de nosotros en cuanto a nuestras relaciones con otros, con aquellos que pueden, o más bien con aquellos que no tendrían con qué retribuirnos. La Biblia habla acerca de lo magnífico que es tener una actitud como esta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios espera que nosotros seamos generosos? Bueno, porque un corazón generoso refleja el suyo. Cuando nosotros somos generosos con alguien o con algunos, es porque estamos expresando la generosidad que Dios también ha tenido para con nosotros, porque Dios es generoso. Romanos capítulo 8, verso 32, en la Nueva Versión Internacional, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y vemos también en otros pasajes donde se refiere a que Dios es generoso con todos los hombres, buenos, malos, justos e injustos, porque deja salir su sol y deja caer su lluvia sobre todos, porque Dios es así, es generoso, es magnánimo, es sobreabundante en bendiciones. Por lo tanto, cuando nosotros emulamos una actitud así, estamos siendo semejantes o estamos pareciéndonos a Dios, somos y sellamos, ¿verdad?, este distintivo que tenemos de hijos de Dios. Ahora, ¿solo se siembra lo material? Por supuesto que no. Podemos sembrar tiempo, podemos sembrar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades. Hay muchas cosas en las que podemos nosotros ser generosos. Se trata de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, gratuitamente trasladar lo que también nosotros recibimos de Dios. La historia de esta tsunamita refleja una actitud así. Y es una actitud que uno pudiera leer, lo leemos simplemente ahorita en 3 versículos, pero nos dice mucho de lo que ella había recibido, porque era una mujer rica y de su riqueza tuvo el deseo de compartirlo con un desconocido, primeramente, y después, cuando supo que era un varón santo de Dios, incrementar y ahondar aún más en su generosidad. Esto nos lleva al segundo punto, una mujer desinteresada. Esto lo vemos en los versos 11 al 13. Vamos a ver lo que dice ahí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Eliseo supuso que ella querría un favor a cambio de todas las atenciones que había tenido para con Eliseo. Y había pasado algún tiempo, semanas, meses tal vez, desde sus constantes visitas a comer, desde sus estadías ya en este departamento que le habían hecho. Entonces Eliseo supuso, ¿verdad?, como era de esperarse, que tal vez esta mujer tenía algún interés de por medio. Pero para su sorpresa, se dio cuenta que todo lo que ella hizo, lo hizo sin esperar absolutamente nada a cambio. Eliseo tenía, tú sabes, contacto con el rey, con el comandante del ejército, pues era el profeta del año. Y entonces él supuso que la mujer querría un favor así. ¿Quieres que pida algo al rey por ti, al comandante del ejército? La respuesta de la mujer es definitivamente reveladora en cuanto a su desinterés y a su altruismo. No lo hice porque necesite algo. Lo agradezco. Dijo, no, mi familia me cuida muy bien. En otras palabras, es quizás una expresión esta de no me hace falta nada. Tengo todo lo que necesito. Y lo que lleva implícita a esta expresión es lo que he dado, lo he dado de corazón. Y no espero absolutamente nada a cambio. Esto nos enseña algo, el dar con desinterés,
que cuando compartimos, que cuando damos, debemos hacerlo procurando hacerlo sin memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando des algo, realmente lo borres de ti, de tu mente, como algo de lo que a futuro esperas recibir o recoger o cosechar. Porque la cosecha eventualmente vendrá, esto lo vamos a ver en el punto 3 y 4, porque son principios en la Escritura. Pero puede que no venga, lo más seguro es que no venga de aquella persona o de aquellas personas a las que tú o con las que tú fuiste generoso. Tú das con generosidad y si lo diste a fulano, olvídate que le diste o que le compartiste o que le extendiste la mano. Olvídalo. Ciertamente volverá como una retribución, como una recompensa, pero tiene que ser algo, ¿verdad?, que no esperas de esa persona. Dejas que sea Dios mañana, pasado mañana, en 10, en 20 años, cuando tus ofrendas, cuando tus dádivas suban delante de Dios y Dios las tome en cuenta. ¿Te acuerdas el caso de este hombre en el libro de los Hechos? No recuerdo ese nombre, pero es aquel centurión, Cornelio. Es Cornelio, quien era un hombre, en verdad, romano, un centurión romano, pero que era muy generoso con el pueblo de Israel, a pesar de ser él del pueblo dominante, en este caso de los romanos. Era materialmente muy generoso. Dice que les construyó una sinagoga y era muy amable con los judíos, pero dice que sus ofrendas, sus dádivas, llegaron delante de la presencia de Dios, y entonces Dios envió a Pedro, recordarás, para encontrarse con este hombre y hablarle del evangelio, de las buenas nuevas. Es increíble. O sea, podemos encontrar, te decía, en la Escritura muchísimos casos como estos, pero bueno, seguramente tú tienes ya muchos ahí que están llegando a tu mente, pero el punto acá es que cuando demos sin memoria. ¿Por qué? Ser generosos es un acto de justicia, y es un acto de justicia porque nosotros mismos hemos recibido de Dios generosamente todas las cosas. Por lo tanto, cuando nosotros trasladamos algo, exactamente es lo que hacemos, trasladamos. No damos de lo que es nuestro, damos de lo que hemos recibido. Por lo tanto, ser generosos es un acto de justicia. Y ser generosos también es un acto de fe. ¿Por qué? Porque al dar, al compartir, declaramos que nuestra confianza está en el Señor, de que Él nos proveerá en el futuro. Te recuerdo, no toda provisión y no toda generosidad se limita al aspecto o a los aspectos materiales. El punto número 3 lo tenemos en los versos 14 al 17 y es una cosecha inesperada. Vamos allá, versos 14 al 17. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giesi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta, mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Esto está llegando a un clímax muy, muy intenso, porque vemos versos atrás que Eliseo quiere retribuirle, quiere corresponderle a sus atenciones, y ella dice, no, gracias, no necesito nada, lo hice desinteresadamente. Pero entonces me hace pensar, porque dice que más tarde Eliseo llamó a Giesi. Hay un lapso ahí de tiempo indefinido, pero seguramente fueron algunas horas en las que seguramente Eliseo consideró, no, hay algo que ella necesita, hay algo que podemos darle. No podemos quedarnos sin corresponder. Ella ha sido muy generosa, o sea, hay muchas implicaciones en esto. Ella ha sido muy generosa, ha sido muy atenta, nos atiende, ¿verdad?, como reyes, y no podemos estar aquí así sin corresponder. Entonces, en este tiempo, ¿verdad?, en el que Eliseo está considerando qué hacer, al no encontrar él en su mente
cómo corresponder. Entonces le dice a Giezi, Giezi, tiene que haber algo que podamos hacer por ella. Giezi había observado que la mujer no tenía hijos y que su esposo ya era un hombre anciano. Por lo tanto, si ella no era una mujer propiamente de mucha edad, pues bueno, la imposibilidad tal vez de su esposo o estar ella aún tal vez no siendo anciana, pero ya fuera del tiempo de la maternidad, pues él dijo, no le caería nada mal recibir una bendición así. Cosa que como ves aquí, Eliseo sin ningún problema, sin ningún reparo, le dijo, bueno, no te preocupes, el próximo año, a estas fechas, vas a tener un niño en tus brazos. Imagínate lo que pasó en la mente de esta mujer, tal que le dijo, por favor, no me des falsas esperanzas, no juegues con mis sentimientos. En otras palabras, sí era una necesidad en lo profundo del corazón de esta mujer. Sobre todo por las implicaciones sociales. En aquel tiempo, la esterilidad era vista como una maldición de parte de Dios, así como se veía y se percibía socialmente. Por lo tanto, ser estéril no era cualquier cosa. Era algo delicado, era un tema tabú. Entonces, cuando Eliseo le da esta profecía, pues la mujer, ¿verdad? Lo que menos quiere es que vuelva a brillar en su corazón la esperanza. Sin embargo, la palabra de Eliseo se cumplió y dice que muy pronto, inmediatamente, ella quedó embarazada. Ahora, quiero que veas aquí algo. Pues estamos en este punto número 3, una cosecha inesperada, porque ella ni lo pide, ni lo espera, ni lo imagina. Ella está siendo generosa simplemente por el placer de ser generosa. Pero no hay una comparación, no se puede equiparar su siembra con su cosecha. ¿Qué es lo que sembró ella? Atenciones, sembró alimento, sembró un departamentito para Eliseo y seguramente todo lo que no se dice ahí, pero que puede resumirse, ¿verdad?, a atenciones, a simpatía, a familiaridad, a amistad, a muchas cosas. Pero lo que ella recibió a cambio era algo que había esperado toda su vida y que era una imposibilidad. En toda la extensión de la palabra era una imposibilidad. Por lo tanto, ella sembró unas pocas semillas, pero estaba cosechando a raudales. En Lucas capítulo 6, verso 38, nueva traducción viviente, el Señor Jesucristo nos dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. El principio de recompensa o de retribución se ve a lo largo de la Escritura. Por lo tanto, la invitación para nosotros hoy es, número 1, aprender a ser generosos. Aprender a desprendernos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de lo que otros o de lo que para otros sea una necesidad o una bendición. Pero tenemos que hacerlo con una actitud desinteresada, nunca suponiendo que cada vez que demos o cada vez que compartamos, ponemos a Dios, ¿verdad?, en una deuda con nosotros. Nunca lo hagamos con esa mentalidad, a pesar de que en el fondo sepamos que Dios la actitud de Eliseo me hace suponer que Dios así es como opera. Cuando nosotros damos desinteresadamente, yo creo que, discúlpame, pero voy a usar un antropomorfismo, es decir, voy a ilustrar algo del carácter de Dios a través de Eliseo, pero jamás pudiéramos compararlo con Eliseo. Tendría que ser a la inversa. Pero solo para ilustrar, que me gustaría pensar o creer que es Dios pensando, ¿cómo podemos corresponder a la generosidad de José, a la generosidad de Karina, a la generosidad de Felipe, de David? ¿Cómo podemos corresponder a la generosidad de estos hijos míos que se desprenden de lo que es suyo para bendecir a otros? Y tal vez pidiendo consejo. Dios no pide consejo, pero bueno, que en un par de veces en la Biblia lo vemos pidiendo consejo a su corte, a sus ángeles, pero es como preguntando, ¿qué le podemos dar? Y tal vez alguien diga, pues es que no le hace falta nada, le has dado todo, no le hace falta nada.
pero alguien por ahí diga, no, hay una necesidad en su corazón, hay algo que él siempre o ella siempre ha esperado, ha deseado, ¿por qué no le correspondes con esto? No hacemos a Dios deudor de nosotros, pero Dios indistintamente es así. Así que, más que ver en Lucas 6:38 una base sobre la cual nosotros dar, veámoslo más bien como un incentivo, como Dios animándonos a, hey, da, sé generoso, porque indistintamente vas a cosechar lo que no esperas, lo que ni te imaginas. Me encanta esta historia. Punto número 4, y al final vamos a cerrar ya desde los versos 18 al 37, ya es una porción sumamente extensa, la vamos a leer toda de corrido, pero solamente haremos algunas observaciones. Ya ahí en sus grupos en casa tendrán tiempo para desmenuzar algunas de estas cosas. Pero el punto número 4 es una cosecha tardía. Vamos a leer versos 18 al 37. Cierto día, el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía, el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios, luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo. Mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy?, preguntó él. No es ni festival de luna nueva, ni día de descanso. Pero ella dijo, no importa. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giesi, mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella, todo está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Giesi, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Giesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en sus brazos y lo llevó abajo. La muerte de este niño era una situación fortuita, es decir, inesperada, casual, simplemente algo que no sabemos, que se expresa con un dolor de cabeza, le llevó a la muerte. Alguna tumoración, no sabemos. El punto es que el niño murió. Pero si observas con detalle la dinámica de esta mujer, las acciones que ella toma, de tomar el niño, subirlo a la cama del profeta, en el mismo lugar, en la misma habitación donde ese profeta le había dicho que recibiría en sus brazos un niño un año después de aquel día, ahí lo puso e inmediatamente fue a buscarlo. Ahora, la historia es interesante, tiene un montón de detalles en los cuales me encantaría detenerme, pero no, porque me voy a ir de largo. Pero tú tienes ahí tu Biblia, tienes ahí la historia,
Igual en los grupos en casa pudieran tomar un tiempo para revisar algunos de estos detalles que son súper interesantes. Desde que la mujer va, desde que se postra a sus pies, desde que le dice, no me voy a ir, no voy a regresar si no vienes conmigo, porque yo no te lo pedí. Yo bendije tu vida desinteresadamente. Tú me lo ofreciste, lo recibí por una palabra tuya, no me voy sin ti. Y entonces Eliseo regresa con ella, Giezi se adelanta, pone la vara sobre el rostro del niño, el niño no vuelve a la vida. Y entonces llega, ¿verdad?, este clímax con la resurrección de este pequeño que es traído de nuevo a los brazos de su madre, la cual dice, se postra delante de Eliseo en gratitud por haberle devuelto este hermoso regalo, este hermoso privilegio de haber recibido a su niño de vuelta de entre los muertos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la generosidad? Este cuarto punto, como te decía, es una cosecha tardía. Ya han pasado algunos años después de que ella quedó embarazada. Suponemos que es un niño pequeño, menor de 10 años, porque ella lo puede poner en su regazo, porque ella lo puede poner en la cama, pero pudieran ser 7, 8, 9, 6 años, no lo sabemos, pero ha pasado ya un tiempo. Y esta confianza con que la mujer puede venir delante de Eliseo para pedir que le vuelva la vida a su hijo es una cosecha tardía. Obviamente no está ella cobrando ningún favor. Obviamente no está demandando que se le responda a su necesidad. Pero lo que sí podemos ver o identificar aquí es que los efectos de aquella siembra años atrás siguen todavía dando fruto. Es como decimos, ¿verdad?, coloquialmente, sigue la mata dando. Este arbolito, esta plantita que ella sembró, tiempo después sigue cosechando, sigue cosechando. ¿Qué nos dice esta historia o qué nos dice este desenlace en esta ocasión? Nos dice que cuando nosotros sembramos, aunque fuera poco, la cosecha, como vimos en el punto anterior, va a ser mucho mayor que la siembra. Pero lo interesante es que siembras una vez y no solamente cosechas un año. Al año siguiente esa matita te vuelve a dar y al año siguiente esa matita te vuelve a dar. Imagínate si acumuláramos a lo largo de nuestra vida generosidad genuina en el momento oportuno y a las personas que lo necesitan. ¿Cuánta cosecha no traeríamos a nuestra vida? En unas semanas más llegaremos al capítulo 8, pero me gustaría adelantarme solo para conectar lo que tendremos allá con lo que estamos considerando en esta ocasión, porque pasaron muchos años todavía y la mujer de Sunem siguió cosechando el fruto de su generosidad. Vamos a dar una lectura para ya cerrar nuestras observaciones a la lección número 5, pero vamos a leer el capítulo 8, versos 1 al 6. Dice así: Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado: toma a tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó, tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente del hombre de Dios, y acababa de decirle: cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giezi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto a la vida a un niño, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, mi señor el rey, exclamó Giezi, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto?, le preguntó el rey, y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Esta ya es una cosecha extravagante, diría yo. ¿Hasta dónde tuvo repercusiones la generosidad de esta mujer para con Eliseo? Y digo, ya llegaremos al capítulo 8, pero son demasiadas coincidencias, ¿no crees tú? Que el rey esté en ese justo momento preguntándole a Giezi
el criado que fue testigo presencial de la resurrección de este muchacho. Cuéntame algunas de las hazañas de Eliseo. Él le esté platicando acerca de esta mujer sunamita y en ese preciso instante la mujer, después de 7 años de haber vivido entre los filisteos, regrese para poner una petición delante del rey. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en el capítulo que acabamos de leer? ¿Tienes alguna petición? Le dijo Eliseo, para con el rey o para con algún general. Y ella en ese momento no necesitaba. Ahorita sí necesitaba la palanca de Eliseo. Eliseo no está, pero está Giezi. Y Giezi está platicándole al rey. Y el rey entonces le dijo, ¿de verdad es ella? Qué coincidencia. Como decimos, ¿qué habría dicho el rey? Hablando del rey de Roma, ¿no? Y la mujer de Sunem que se asoma. Llega ahí con esta petición y entonces el rey dijo, devuélvanle todo, pero no solamente eso, sino todas las cosechas, el valor de las cosechas de estos 7 años que ella no estuvo, que les sean devueltas. Uf. Quiero terminar con esto. En Eclesiastés capítulo 11, verso 1 y 2, que de hecho será un pasaje que vas a considerar ahí en tus grupos en casa, en sus grupos en casa, van a considerar y van a profundizar en Eclesiastés 11 del 1 al 2. Pero fíjate lo que dice esta porción de la Escritura. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Ya profundizarán en esto, pero quiero cerrar así. Cuando dice echa tu pan sobre las aguas, porque al tiempo lo vas a recoger, dice la Reina Valera, es una forma de decir siembra, porque eventualmente vas a cosechar. Dice el verso 2, en la NTV dice coloca tus inversiones en varios lugares, pero otras versiones dicen da a 7 y aún a 8, porque no sabes qué calamidades vendrán el día de mañana. Si tú eres generoso hoy, si tú siembras hoy, tal vez el día de mañana, en los tiempos de dificultad, ahí donde tú sembraste, puedas cosechar cuando vengan tiempos difíciles, tiempos malos. Bueno, aquí nos quedamos. Hay mucha tela de donde cortar para nuestros grupos en casa, pero también para tu estudio personal, lo cual te animo a que hagas. Detente un buen tiempo en esta lección, sácale mucho provecho, pero sobre todas las cosas, responde a la palabra de Dios de este día. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección número 6. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.